Vale. Sí, en Bueno, serio. Vale. lo primero que hablamos con Agustín fue precisamente lo peculiar de su inicio de carrera comiquera, porque ganó unos cuantos concursos, diferentes ayuntamientos y cosas de estas. Y luego ya, pues, no sé dónde nos hemos quedado, pero vamos a ir directamente a que en el año 2011 fue, ¿no? Cuando decidiste Sí, ya sí, sí, sí. dedicarte profesionalmente a las historietas. Sí, sí. Di el salto, vamos, me tiré por la ventana, no sé lo que, lo que hice. Sí, pues era época de crisis y eso, entonces pues dije, bueno, pues sabiendo que sé hacer esto y que creo que sé hacerlo bien, pues voy a probar a ver qué sale. Y bueno, pues eso, nada más dejar el trabajo en el que estaba, pues colaboré en una revista de humor, entre comillas, que pretendía hacerle sombra al jueves, que era la revista El Clímaco, Ajá. que yo creo que no la conoce ni el No, no, Tato. yo no la he tenido nunca en mis manos. ¿No? Pues eso, pues duró 8 números y fracasó, o sea, cerró. Era una revista, bueno, estaba bien, o sea, tenía tirada nacional, eran no sé cuántos mil ejemplares, el papel bueno, o sea, pero claro, es que hacerle sombra al jueves, pues imposible, ¿no? Aparte, el director, pues era un personaje un tanto peculiar. Yo suelo decir que se parecía a Lauren Postigo, Sí. pero, eh, pero más decrépito. Hombre. Y, y bueno, el tío pues quería hacer una cosa de calidad, pero joder, para el tercer número ya estaba pidiendo fotos sugerentes de chicas para Bueno. ser ilustradas por los autores. O sea, vamos, que empezó Claro, a como, ver como que no subían las ventas, había que subir otras cosas. subir efectivamente, poner en alto algo. Pero no remontó y fracasó. Al final fue una experiencia, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, ya después, pues eso, pues retomé pues lo que quería hacer, o sea, hacer novela gráfica ya a nivel de historia larga y todo eso. Ya, pues eso, pues empecé con esos cómics que tenéis ahí detrás. Claro, eso es curioso también. Vamos a dar un salto en el tiempo, porque Ujú. vamos a ir primero a hablar de Mies, que es Mies, ¿cómo se pronuncia exactamente el nombre? Porque Pues la obra da nombre al personaje principal de la obra. sí, o sea, hay una anécdota que cuenta el mismo Mies, bueno, no sé si el mismo Mies o quienes trabajaron con él en Estados Unidos, que él llamaba por teléfono y decía, en inglés, ¿no? Decía, I am Mies, ¿no? O sea, yo soy yo, Sí, o en inglés, ¿no? Y la gente entendía que decía, soy yo, ¿no? I am me, o entonces supongo que será me, como o mí, algo por el así. estilo, ¿no? Entonces, claro, la gente colgaba, ¿no? Porque decía, este tío un viejo me está tomando el pelo, ¿no? Pero no era simplemente que él decía, I am me, o sea, pues eso, soy Mies. Pues supongo que me será la pronunciación alemana de Mies. Claro, yo es que al final con los nombres extranjeros tengo un cacao siempre. Yo tiro. Ya que hablamos de un cómico en extranjero. Yo tiro de la españolización o castellanización de las palabras lo máximo. Literalmente ya está, porque si no es un lío. Es un O sea, jaleo, es un jaleo. En inglés porque te puede sonar también de, oye, ves pelis, tal, todo esto, pues bueno, pero cuando ya te metes en otros pero la derroteros, puedes cagar también. no, se caga estrepitosamente. Sí, Bueno, entonces vamos a hablar porque tú realmente tienes una trayectoria como arquitecto, ¿no? Tu formación quizá académica es arquitectura sí, y claro, esta es la primera obra, que es la última que has publicado, en la que el tema de arquitectura bueno, es la biografía de un sí, arquitecto, sí, por lo sí, tanto, sí, sí. No eso sé si quizás... es una forma de saldar la deuda, porque creo que lo que es arquitectura no acabaste, ¿no? He leído por Sí, sí, ahí, me ¿no? quedé, o sea, me quedé en cuarto curso y por tener una titulitis dije, voy a hacer algo para acabar ya con... Y entonces acabé como aparejador. Y Bueno, luego quise volver a arquitectura, no me dejaron. Bueno, ya eso son historias que se contarán en alguna otra entrevista. Y eso, o sea, tenía ya ese bagaje, vamos a decir, de saber, pues por ejemplo, quién era Mies, sus pequeños detalles, pero no los conocía del todo, pero luego la obra que hizo, ¿no? Entonces sabía que encajaba muy bien con mi estilo de dibujo, ¿no? Porque es muy ortogonal y muy ordenado y muy así, ¿no? Y luego, cuando ya me fui centrando en el personaje, sí que fui viendo que tenía muchas cosas en común, ¿no? Con mi persona,
que ambos somos un poco sinvergüenzas, pero bueno, yo no tanto, ¿eh? Hombre, es que Tampoco fumo puros. es lo que sí que tanto Iskander como yo al leer la obra hemos observado que no hay pelos en la lengua a la hora de escribir el personaje en toda su en toda su gloria y en toda su bajeza, Sí. digamos, también. O sea, tampoco me inventé yo nada. O sea, todo lo que cuento está escrito en negro sobre blanco. Lo que pasa es que yo le doy esa visión pues a través de algo que es un poco más visual, ¿no? Que es una novela gráfica, ¿no? Al final, pues, claro, pues se le ve el culo al arquitecto, ¿no? Bueno, todo el mundo tiene culo, hasta los arquitectos. Entonces, igual eso hiere un poco más, ¿no? Porque lo normal es que se trate con pudor igual la figura de los arquitectos, ¿no? Así como pues esos artistas de... Pero claro, lo que hacen es un volumen increíble, ¿no? No es una simple escultura o un cuadro, es un edificio, ¿no? Entonces, pues igual se les trata con mucho respeto. Pero leído lo que he leído, pues biografías críticas sobre la persona, pues se cuentan esas cosas y muchas más. Yo lo que pasa es que pues he pasado por el tamiz de lo que es una novela gráfica y pues he dramatizado cosas y me he inventado otras. Como yo no estaba, claro, todos esos diálogos que salen en el libro, pues me los tenía que inventar de alguna manera, ¿no? Y pues los he intentado hacer pues cercanos, pensando en lo que habría vivido esa persona y las que le rodeaban, ¿no? Por eso es un poco un salto al vacío, pero es que si no, un catálogo sobre la obra de Mies hubiese funcionado a nivel de arquitectos, ¿no? Sí. Pero la gente pues se hubiese aburrido como ostras, ¿no? Entonces será mejor hacer una novela que se centrase pues eso en la persona, ¿no? Que es lo que quería yo reflejar, Claro, no solo en la obra. Esas partes que, claro, que tienes que inventar, digamos, o recrear en tu Uh cabeza, -huh. ¿eso luego pasas algún tipo de filtro con algunos expertos en la figura o algo? ¿O dices más o menos esto? Yo creo que habéis ido así la conversación y tiro para adelante. No, o sea, yo voy en plan kamikaze, o sea, o sea, esto fue un problema también con mis editores, con Guillermo y Yolanda. Saludos, Guillermo y Yolanda, porque, o sea, ellos al principio veían cuando les hablé de lo que estaba haciendo y eso, cuando me miraban así como diciendo ocurrencias, ¿no? de autor, ¿no? Y era un peligro porque al fin y al cabo no tenía yo medidas, o sea, yo estaba ahí, bum, 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 volcando la cosa. La única medida que tuve es que al final tenía que entregarlo en 2019, ese era el mayor inconveniente, ¿no? Pero el resto no tuve yo una supervisión, salvo pues a lo mejor a nivel de tema histórico, ¿no? De pues alguna ambientación, alguna cosa, porque claro, las fotos, por ejemplo, antes de, pues en la República de Weimar, ¿no? Pues eran todas en blanco y negro y no sabía, pues de qué color era, por ejemplo, los uniformes de la policía, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Pero el resto yo no tenía ningún asesoramiento y tampoco lo busqué en ese sentido, a nivel de arquitectura, a nivel de lo que era la historia de la persona, ¿no? Me estaba basando en cosas ya escritas y sobre las que ya me fiaba, ¿no? Y más o menos, pues, coincidencias en la forma de ver a la persona, ¿no? Que no era solo ver al artista, sino también lo que había detrás de ese artista, ¿no? Esa vida personal, de ese ir dejando, como quien dice, cadáveres, ¿no? Por el camino, ¿no? Por esa voluntad, esa vocación que tenía de construir a toda costa, ¿no? Eso, Si llego a consultar, igual me coarto más, claro. entonces pues prefería no hacerlo. No, de hecho, además, creo que al final del libro es curioso que hay una aclaración con un episodio dramático que sucede en la vida del personaje donde especificas tú propiamente, creo que en el libro que dices, esto en la vida real fue bastante más aburrido. Sí, más Odino y eso, sí, pero claro, mi editor Guillermo quería tiros. Hombre, es que también es verdad, tú como lector quieres un poco de vez en cuando de De acción. acción y eso, pero coño, es que yo no sé por qué quiero la gente de acción, si es mejor, no sé, más algo con más carne o algo, no lo sé. Hombre, Pero acción, Dios, no sé. pero Bueno, siempre motiva. Hombre, es que también con nazis de por medio invita mucha violencia siempre. es como dicen los críticos, ¿no? Que en el Reino Unido triunfan los libros que versan sobre gatitos, golf y nazis. O sea que si lo mezclas todo. Bueno, eso tenía que haber existido el libro perfecto por ahí, con un gato nazi jugando. Un Tiger Woods. Sí, sí, es un tigre, vamos, de los hoyos. Calla, que nos liamos. Que tienes por ahí algo más. Sí, en ese sentido
que hemos comentado hace poco de la doble cara, que muestras el lado bueno y el otro, no, no hemos estado hablando, no tanto malo, sino moralmente a lo mejor más Más debatible en cuestionable, quizá. algunos aspectos. Al final pones que tienes, agradeces también a la fundación de él, creo, si no recuerdo mal. Sí, En sí, ese la de sentido, ¿tenían miedo de que a lo mejor mostraras demasiado de un lado a otro o no te pidieron ver nada, absolutamente nada? Te dieron No, o documentación sea, y ya está. no, un año antes de acabar el libro nos presentamos, los editores Guillermo, Yolanda y yo, nos presentamos o sea, pedimos cita y eso, y nos presentamos en la Fundación Mies en Barcelona y les comentamos que estábamos haciendo el libro y todo eso, ¿no? O sea, para que no les pillase tampoco de sorpresa. Y hubo buen feeling y todo eso, y de hecho, pues cuando acabamos ya tuvimos el libro en las manos, pedimos hacer la presentación en el pabellón Mies ahí en Barcelona, ¿no? Que está justamente al lado de la Fira, ¿no? Donde se hace FICOM y todo esto, ¿no? Y, y hubo buen entendimiento y todo eso, ¿no? Y después, o sea, porque al fin y al cabo coño, es que están representando a obra del arquitecto en España, ¿no? Que es esa reconstrucción que hicieron después de ese pabellón, ¿no? Que acabada la exposición del 29 lo demolieron. Entonces son garantes de su obra en España, entonces pues también les interesaba pues tener una cosa, y de hecho el libro se vende en su librería, ¿no? A través de su web, o sea que hubo buen entente, ¿no? Con esta fundación, sí. Hombre, yo sobre todo porque a mí, por ejemplo, yo puedo admirar la arquitectura como un paisano más que va caminando por la calle, pero no tengo ni pajolera, quitando de los grandes nombres así. Y mira que es un gran nombre y no lo conocía, pero sin embargo acerca al público la figura pues de uno de los arquitectos más importantes del siglo XX, al fin y al cabo, también. Sí, 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 sí. O sea, hay tres que se consideran, pues Le Corbusier y Frank Lloyd Wright, ¿no? Entonces, es una forma, lo que decía antes, no quería hacer un catálogo, pero sí quería hacer ese libro, pues enseñando su vida y esa vida que después generó esa obra, ¿no? Que puede ser algo pedagógico, incluso que acerque la arquitectura o la vida de un arquitecto al público generalista, pues genial, me parece genial. O sea, porque éxito ha tenido entre el gremio de la arquitectura, ¿no? Y luego, pues la gente que ha visto, coño, pues este libro por algo será que se vende, ¿no? Pues luego, fuera del gremio, pues han reconocido que el libro está bien, o sea, Sí, sí. no es solo sino que es para todo público, porque al fin y al cabo está contando historia, ¿no? Toda la época de Primera Guerra Mundial y las vanguardias y el ascenso de los nazis y todo eso, ¿no? O sea, que es un libro interesante, ¿no? De contar. Y Hombre, hay encima conecta muy bien con los diálogos, porque metes unos diálogos muy naturales con él. En las conversaciones en el Sí, avión, que de repente corta, sí. dice, oye, ya sabes, es sí, todo como muy fluido, muy natural, que es como aquí, hablando así, a lo mejor cortas en un momento, vuelves a hablar, Tienes un recuerdo, se te va tienes la un olla. recuerdo, se te va la olla. sí. Es que además eso juega, o sea, me gustaba la idea de jugar con ese nivel de recuerdos, ¿no? En dos tipos de recuerdos, o sea, recuerdos muy nítidos, que son esas partes en las que el arquitecto se calla sus propios errores a lo mejor de pasado, y luego todos esos recuerdos a página doble en los que pues no son tan nítidos, pero el tío pues le va contando al nieto pues esa evolución, ¿no? de su vida. Y me parecía, o sea, un ejercicio interesante, igual un poco peligroso, porque tanto salto atrás y adelante, pues a lo mejor alguno se perdía, ¿no? Pero lo que decía, o sea, mucha gente me dice eso de que mis diálogos son diálogos muy naturales, ¿no? Que no es en plan frigorífico, ¿no? No, no, no. Ya duerma las ovejas, o que es una cosa muy academicista, porque al fin y al cabo lo que tiendo es coño, a enseñar la realidad, ¿no? Cosas normales, no subirme ahí a un pedestal y impartir ahí, como si fuese un dogma, ¿no? Hombre, incluso, Eso pasa. incluso la reunión que tiene en el claustro de la Bauhaus, digamos, es bastante natural, porque sí que ves ahí a figuras representantes de la cultura de lo más alto, digamos, Sí, pero diciéndose las cosas a la cara, claro, cabreados y así, o sea, llamándose las cosas por su nombre y cabreados, ¿no? Porque me imagino que eso tuvo que pasar, Claro. supongo, ¿no? Porque no creo que fuese de buen gusto que a uno le dijesen que te vamos a echar porque la Gestapo porque eres un judío y la Gestapo te quiere fuera, ¿no? Pues no diría, sí, sí, bien, bien, me parece genial. Pues, coño, se cabrearían y dirían, tú eres un vendido y tú eres no sé qué y Sí. bueno, eso. O sea que supongo que
por eso digo que supongo que pasaría así, o habría sido, interpreto que habría sido así. Eran Bueno, personas humanas, eran personas que, joder, como nosotros, ¿no? Que al final decimos coño y no sé qué, ya está, ¿no? yo es que además, justo precisamente, lo que más hablas con ello, humaniza bastante la figura del arquitecto, precisamente enseñar esos claros oscuros del personaje, claro. Que a veces se tiende a hacer algo biográfico, ¿no? Y intentamos, no, o sea, si este tío tenía sus oscuridades por ahí, también Sí. es cosa de la época muchas veces también, o es determinadas fuentes, porque tampoco es entrar a juzgar. O sea, yo creo que hace muy bien la obra, o tú como autor, lo que es, ahí está, ¿sabes? Este tío, por lo que Sí, sabemos, era así, yo he interpretado cosas para hacerlo más interesante, pero ahí está. sí, 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 sí. Otra cosa es que yo igual haya puesto más énfasis en unas cosas o que he intentado dar la vuelta. Pues yo, o sea, no llego a saber, por ejemplo, si fue su mujer la que lo dejó o fue él el que dejó a su mujer. Pero yo ahí en el cómic le doy la opción a su mujer de dejarlo, ¿no? Ya de abandonarlo porque está hasta las narices de todas sus veleidades, ¿no? De artista y los cuernos que le pone y todo eso, ¿no? Entonces, pues doy la opción de que ella sea la que. Y luego, por ejemplo, el tema de la dueña de la casa Farnsworth, pues siempre ha quedado la cosa de que hubo tema, no hubo tema, ¿no? El arquitecto siempre dejaba la cosa de que, pues sí hubo tema, pero ella siempre lo negó, o sea que. Entonces, pero claro, también para dar un poco de morbillo, pues hay que enseñar un poco de carne, para que Claro, no. no, hombre, también en teoría la historia está contada en primera persona por el arquitecto, entonces él supuestamente contará lo que... Claro, él se pone a sus laureles y sus Claro, cosas, ¿no? claro. Sus muescas ahí en el cabecero de la cama. O sea, Sí, sí. Otro aspecto que relacionado con esto de mostrar todas las facetas, ¿no? Las caras, hay un tema muy interesante que es cuando la escena en la que él firma el manifiesto a favor de Hitler. Eso te da que pensar de que hoy en día, en nuestra época, cada vez que se descubre que a lo mejor un autor, un director, un actor o lo que sea, firmó un manifiesto a favor de Hitler, Mussolini, Franco, lo que sea, ya directamente lo eliminamos. Decimos, no puedes representar a este porque apoyó. Y en cambio, puede que haya una historia detrás. No sabemos el por qué lo hizo. Lo hizo sí. forzado, lo hizo porque creía en verdad en la raza aria, lo hizo porque, joder, tenía amigos que iban a perder el trabajo, pero otros que podían trabajar y claro, Claro, las si circunstancias... firmaba, pues como ser arios, les iban a dejar con el trabajo. Claro, eso te hace pensar que no podemos juzgar todo el rato desde nuestra mentalidad, hay que conocer toda la historia detrás, no solo por ver una firma a favor de alguien, ya machaques a esa persona si no la has oído más. O sea, No desde estás luego averiguado nada. no es una buena carta de presentación para ninguna persona, ¿sabes? Tenerlos Ah, así, pero puede haber sí. una carta, una historia detrás, claro. Sí, sí, no, es que, o sea, tampoco se le conoce a él militancia política alguna. O sea, él estuvo junto a socialdemócratas, comunistas y luego detrás de los nazis para ver si le ofrecían algo, ¿no? Y se le reprocha eso, aparte de que fue uno de los pocos artistas y de los últimos artistas que abandonó Alemania, ¿no? En el último momento, cuando ya parecía que ya era inevitable, ¿no? Que hubiese guerra y todo eso. Entonces, lo que decís, juzgar la obra de una persona de estas por un hecho de estos, pues habría que ponerse en el pellejo de la persona, ¿no? ¿Cómo hubiésemos actuado nosotros en un caso así, ¿no? Porque al fin y al cabo tenía que comer. Había interpretaciones de que estaba forrado en aquella época y otras de que lo estaba pasando bastante mal, ¿no? Porque el tío le gustaba vivir bien, ¿no? O sea, le gustaba vestir bien, tenía sus gastos y todo eso. No lo sé. O sea, yo siempre digo que obra y persona no deberían ir separados. O sea, luego otra cosa es que digas, pues lo voy a jugar y ya me olvido de su obra y me cago en sus tetas. No, o sea, lo que tienes que decir es sé diferenciar una cosa de la otra y me quedo con su obra porque me gusta, pero sé que era un poco carapula, ¿no? Sí. Así al fin y al cabo, pues tenemos, por ejemplo, a Picasso, que era un sinvergüenza con sus señoras, o a, yo qué sé, o a Neruda con su hija que tenía una cefalopatía o no sé qué, y abandonó a su mujer y a su hija porque no le gustaba, ¿no? Tener una cosa que él decía, siendo yo un Adonis, no puedo tener una hija así. O yo qué sé, o Von Karajan, ¿no? El director, pues era un filonazi. O sea, mil cosas, ¿no? Pero su obra es increíble, ¿no? O sea, que tampoco se puede coger y decir, pues te tiro, porque entonces nos quedaríamos sin artistas, ¿no? Al final todos tenemos alguna cosa reprochable, ¿no? Sí, sí, Y sí. es en el caso de Mies, que por algo tuvo que hacer esas cosas, ¿no? Ese ir apartando cosas de su entorno o buscar el apoyo de quien no debía. Eso sí, eso queda patente en la obra, que efectivamente él
no es que tenga la política huye en todo momento y él se arrima a las cosas que más calientan en determinado momento, en el sentido de ¿quién me va a dar trabajo? ¿Quién me va a hacer Sí, construir? sí, ¿Qué es lo que yo quiero? Yo Es quiero la, construir. es la frase, quiero Claro. construir. sí, sí. Es un individuo que le gustaba mucho la filosofía, pero practicaba poco la ética. Vale, vale. Eso yo creo que sí, le define bien. Sí, sí, sí. Pero bueno. Y relacionado con esto, otro tema, para que veáis que es un cómic de arquitectura, pero que, Pero que tiene muchas pero cosas. que tocamos muchos palos. Es otro dilema que nos ha surgido los dos leyendo, que es si los artistas o los arquitectos, por ejemplo, pues tienen que forzosamente a mostrarse ideológicamente, a decir, pues soy comunista, o no, yo apoyo a Hitler. Y el protagonista dice, yo quiero construir. Sí, 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 sí. Siempre habrá límites, lógicamente, pero para que la gente entienda que no porque pase algo en el país y un actor o un director o un escritor vaya a un programa, ya le tengan que decir, ¿y qué piensas de este que ha Claro, hecho esto? el Este posicionamiento político y Posiciona. ideológico, sí. ¿Hasta qué punto crees que es Una necesario? obsesión que no sé si ha sido anterior, pero que hoy en día es evidente, ¿no? Es un poco, claro, es un poco putada, porque al fin y al cabo te define y todo eso, ¿no? Y el caso de Mies, pues eso es lo que digo, nunca se posicionó, incluso cuando estuvo en Estados Unidos, a pesar de que él nunca hizo ninguna travesura ni nada por el estilo, pues estuvo investigado por el FBI hasta no sé cuántos, hasta los 60, o sea, pero él nunca se posicionó ni siquiera cuando la gente en la universidad, en el Instituto Tecnológico de Illinois, marchaba a la guerra, o sea, se alistaba, ¿no? A Vietnam. Y él no, o sea, no, nunca dijo, pues me opongo a la guerra o lo que sea, ¿no? O sea, él simplemente estaba. O sea, era como aquello de, ahora en este caso no se mete en política o algo por el estilo, pues eso. Entonces, para el resto de gente que te tengas que posicionar en algún momento, pues no lo sé, yo creo eh, que es bueno posicionarse, o sea, que no se puede ser estar a dos aguas ni nadar y guardar la ropa, sino que en algún momento uno tiene que decidir o tiene que decir, ¿no? Tiene que mostrar, ¿no? Las cartas y decir, pues creo que las cosas tienen que ser así, ¿no? Tienen que, o estoy a favor de la justicia social o de lo que sea, ¿no? Y no ver pasar las cosas, ¿no? Porque al final igual te pisotean, ¿no? Te pasan por encima. O sea, tienes que tener una posición, o sea, política. ¿Me estoy definiendo? No, pero no, parece una respuesta estupenda porque efectivamente el personaje no se define, pero eso no quiere decir. Claro, que hay veces se puede malinterpretar, ¿sabes? Porque yo he visto a veces que si tú en tu obra muestras a un personaje que no se posiciona políticamente, Sí. pues ya se puede asociar como que tú, Agustín, no tienes también apoyas esa forma de ver No, las no, cosas. claro, claro, claro. O sea, yo ya tengo, o sea, cuando pasemos a lo de Cuba, yo ya, Sí, ya sí. tengo mi posición política y todo eso, ¿no? Que me ha llevado pues a ese mote de rojo pequeño burgués de mierda. Pero bueno, Sí, sí, sí. pero eso son cosas que se asumen. Entonces, yo supongo que es bueno tener, o sea, que no pasar de largo. Es mejor coger y decir, pues doy la cara por algo, por lo que sea, me posiciono, apoyo o lo que sea. No, es una vida, no la vamos a desperdiciar en no decir nada. O Claro. sea, Sí, que está muy bien el momento. Yo solo quiero construir ya, bueno, pero hay más cosas en el mundo que suceden a sí, tu sí, alrededor y en algún momento vas a tener que decir hasta aquí. Sí. eso, sí, pulsiones Sí, al sí. final. Pues mira, ya que has mencionado las de Cuba, si te parece, no sé, volvemos al pasado, ¿no? Vamos a tal, ya que lo hemos dicho, hemos hablado bastante de mí, no sé si quieres contarnos algo más, que tú tengas la imperiosa necesidad de contarnos sobre el personaje o la obra. No, tampoco. O sea, veis que en todas las obras que vamos a hablar siempre estamos en la década de los Eso 60 sí, y es, así. Sí, es sí. una temática que está haciendo, sí, sí, es una Es época. como... Sí. Y pues vamos a hablar de Cuba, precisamente, de Art de Cuba, que es Ujú. la obra justo anterior, antes de mí, es que publicó Grafito también. Sí, sí, empecé yo Mies, o sea, una vez acabado Cazador de Sonrisas, empecé Mies por libre y Grafito me dijo, mira, te vamos a hacer un encargo porque si no la gente se va a olvidar de ti, vas a estar muerto, no sé qué. Entonces, o sea, dejé aparcado Mies, me centré en Art de Cuba y cuando lo acabé ya volví otra vez con Mies hasta acabarlo, sí. ¿Y cómo nace la idea de coger a Errol Flynn y la entrevista con los Castro como hilo narrativo para contar esa parte de la historia cubana?
Pues fue, o sea, era un encargo de grafito, entonces Guillermo Morales, que está muy metido en historia y demás, pues me comentó esa anécdota, ¿no? Es una anécdota real, que es esa entrevista que le hizo el actor Errol Flynn, porque estaba en aquella época un poco escaso de fondos, comido por las deudas, como siempre, y intentó, y de hecho la hizo, una entrevista a Fidel Castro, y justo antes de que triunfase la Revolución Cubana, ¿no? Y eso servía de pie, de base, para hacer ya todo el resto de la historia, ¿no? Ese era como le gusta llamarlo a él, el, el MacGuffin, ¿no? De la historia, ¿no? Sí. A dar luego pie al resto, ¿no? A esa especie de reivindicación del género de aventuras, ¿no? Y demás, pero que luego profundizando se cuentan más cosas, ¿no? Se cuentan las razones, ¿no? Por las que la gente se lanza una revolución, ¿no? Sí, porque encima la época de Batista es muy buena para un guionista, porque tiene la mafia, la propia, lo que es la dictadura, toda la revolución. El gobierno americano, bueno, la CIA metiendo mano por todos lados. Sí, sí. O sea, se te junta todo, que para un guionista es muy disfrutable, ¿no? De poder coger de aquí, de allá. Sí, tiene todos los palos. Es la época del Padrino, ¿no? Como quien dice. O sea, y dices, al final estás contando historia, ¿no? Porque esa primera parte en la que es más o menos fiel a la realidad, el libro cuenta todas esos órdenes, ese orden dentro del caos, ¿no? Que imperaba en lo que sería la Habana, en que mandaban, pues, el dictador, la mafia financiaba al dictador, Estados Unidos intentaba desmarcarse, estaba también queriendo nadar y guardar la ropa, apoyaba al dictador, pero a la vez le pedía que se fuese y daba dinero para la guerrilla para que le hiciese el trabajo sucio. O sea, era una especie de conglomerado de gentes que todos tenían intereses y no sabían por dónde salir, ¿no? Y entonces, por otro lado, estaba la parte oeste de la isla en la que se estaba gestando ese triunfo, ¿no? Donde nacía esa revolución, ¿no? Donde se estaban librando las mayores batallas, ¿no? Y era, pues eso, una muy buena forma de contar esa historia de la que ahora pues nos estamos moviendo, ¿no? Todo lo que no se resolvió en aquella época no tuvo un buen final, pues a lo mejor lo estamos pagando ahora, ¿no? O sea, tanto en ese aspecto como, por ejemplo, en la descolonización de África y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, que nunca cosas mal cerradas, pues hasta nuestros días. Ya. Sí, se ha ido arrastrando y no se ha resuelto bien. Claro, en esta ocasión el libro está protagonizado por un fotógrafo, ¿no? Un fotoperiodista que está acompañando a Rolf Flynn a realizar esta entrevista y todo esto, pues desencadena toda la historia. Como hemos hablado justo antes, el contexto histórico, los años 60, todo historias protagonizadas por hombres con claroscuros. Hay algo ahí en común, ¿no? En tu obra. Quiero decir, hay algo que te interesa por encima de las historias como tal. Sí, o sea, eso es la época y luego está pues esos personajes que tienen siempre una vida, ¿no? Que contar, o sea, que no son personajes planos, ¿no? Al final, pues ese protagonista, ¿no? De la historia, que es un personaje inventado, o sea, Errol Flynn sí que se hizo acompañar por un fotógrafo, pero no es este Frank Spellman, ¿no? Que yo ahí modelo a mi antojo, ¿no? Y que le doy ese pasado de corresponsal de guerra y que pasó por los campos de concentración, ¿no? Y que vio el horror de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que por eso está un poco tocado y huye de todo elemento que pueda suponer algo de violencia, ¿no? Y se centra pues en hacer después en Estados Unidos books para estrellas, ¿no? Futuras estrellas de Hollywood, ¿no? Starlets, ¿no? Les llaman. Entonces, pues quería, pues eso, modelando a ese personaje, pues darle esa vida, ¿no? Y ese pasado, ¿no? Si no un personaje plano, pues no. Es que para hacer un cómic que fuese simplemente de saltitos y carreras y no sé qué, pues es una chorrada. O sea, me parece a mí una gilipollez. Yo prefiero que haya que se vaya desgranando en pequeñas dosis la personalidad de cada uno de los personajes, ¿no? Y mientras, pues eso, Errol Flynn es más o menos el bufón de la historia y que da pie pues a diversos momentos así más o menos divertidos y así, pues este otro pues le da cierto dramatismo, ¿no?
a lo que se cuenta. Y encima, a la vez que Mies, lógicamente descubrimos al arquitecto, al periodista, en Art de Cuba, sobre todo para los que no tenemos un conocimiento muy profundo de la Revolución Cubana, conocemos a Camilo Cienfuegos, que lo presenta, toma cierto protagonismo. Yo creo que es una de las claves del libro, porque a mí, por ejemplo, lo que me hace ahora es querer informarme más sobre ese personaje que luchaba con Castro, luego tuvo, a pesar de que apoyaba la revolución, tenía ciertas diferencias en algunos momentos, y creo que eso es también algo importante, que das mucha importancia a secundarios que llaman mucho la atención del lector, y que en mi caso ya te digo que lo que me apetece es saber más de ese hombre, intentar leer algo más, ¿no? Para aumentar más Sí, los sí, conocimientos de esa época. es que es un personaje muy rico porque, o sea, lo que dices, tenía sus diferencias porque al fin y al cabo era anarquista, ¿no? Era hijo de anarquistas asturianos, me parece, o sea que era descendiente, ¿no? De españoles. Y en su trayectoria como guerrillero al final era un tío de los más queridos en la revolución, ¿no? Porque era un tío muy afable y tenemos que ver las fotos de Cienfuegos, ¿no? Que era pues, de todo risa, ¿no? Era un tío que parecía que se lo pasaba bien siempre, ¿no? Que soñaba, ¿no? Con lo que hacía. Entonces, pues, eso, en el cómic pues le trataba de dar una segunda oportunidad a esa especie de vida que no llegó a tener, ¿no? Y que se deja en el aire, ¿no? Pues pudo haber salido de allí o lo que sea, ¿no? Se le brinda otra oportunidad, ¿no? de vida, ¿no? Ya que acabó muriendo tan joven. Y eso lo que dices, pues al enseñar, al mostrar ese personaje que no es tan conocido como el Che o como Fidel, pues la gente sí que tiene ese interés, ¿no? Por conocer un poco más, ¿no? De su vida y de la muerte que tuvo, ¿no? En un trágico accidente, que yo creo que fue accidente. O sea, por eso yo al final digo, vale, es que hay mil teorías, o sea, hay mil cosas, pero yo creo que las conspiraciones yo creo que vienen siempre de Gloria Estefan y de su marido desde Florida, ¿no? Porque son así, son siempre muy plan tirar los mitos, entonces pues no les gusta y pues eso, pues al final es una forma de hacer daño al régimen cubano, pues dando ahí un poco de su versión, ¿no? Pero yo creo que no, o sea, casa todo para que fuese un maldito accidente aéreo. Luego, encima, esta edición, que es la segunda, viene ampliada. ¿Qué se encuentra el que tenga la primera que se va a encontrar aquí? ¿Es la historia de España? La pequeña mini historia de Sí, España. sí, sí, es más o menos como se conocieron el actor principal de la historia, ¿no? Que es el fotógrafo, cuando era joven, con Errol Flynn durante la Guerra Civil. Errol Flynn hizo de corresponsal de algún periódico en la Guerra Civil. Más que nada, se metió en semejante fregado Errol Flynn por escapar de su mujer, porque parece que era una fiera en todos los sentidos. Y entonces él prefería estar entre tiros que estando con su señora. Y ahí coincidió, pues eso, con Hemingway y todo esto. Entonces, pues doy pie ahí a que a través de la figura de Robert Capa y todo, no, Robert Capa o sí, Robert Capa, ¿no? El fotógrafo. Y su socia en aquella época, que ahora mismo no sé el nombre, pues apadrinen, como quien dice, a este fotógrafo bisoño y novel, ¿no? Pues en la contienda, ¿no? En la Guerra Civil Española. Y eso, coinciden temporalmente y en el sitio con Errol Flynn y pues eso, hacen buenas migas, bueno, vamos a suponer, y a partir de ahí traban amistad. Es una pequeña, no sé cómo Sí, le pero está llaman, bien porque es hay un guiño. spin-off o En lo que sea, ¿no? la historia principal hay un mote que Sí, utilizan con el fotógrafo Hemingway, y que aquí sí. se descubre el porqué, El de Pucci. dónde nace. Sí, sí, porque le dan buen derechazo que se merece, o sea, en el cómic. Y justo para poder hablar del cazador, aquí hay un pequeño cameo. Sí. Pero es que hay cambios en los tres, si os fijáis, lo vamos viendo porque hay cambios en todos. O sea, intento siempre. Es una especie de guiño al lector. O sea, el que haya leído uno y lea el siguiente dirá, ahí va. Sale alguien que salía en el anterior, ¿no? Y eso, de hecho, en Mies. Sale Errol Flynn también. Sale Errol Flynn y el fotógrafo porque justamente coincidieron, o sea, no es que coincidiesen realmente, pero
Mies tuvo un encargo para hacer la sede de Bacardí en Cuba. Lo que pasa es que, claro, a través de pues, todo el follón que se formó con la revolución, pues le impidió hacer ese encargo y al final acabó, me parece, haciéndolo en México. O sea que por eso esos cameos, ¿no? Que nos vas ahora Sí, a comentar, ¿no? De uno de los personajes de Cazador de Sonrisas en Art de Cuba. Pum. por eso. O sea, este es muy evidente porque tiene cierto protagonismo en esa secuencia, con diálogo. Entonces, pues nada, pues de aquí, precisamente, Saltamos. pasamos al dentista más simpático que te puedes encontrar. Que te hace cuestionarte cosas. Ese sí que es un personaje Este es totalmente inventado, o sea, es un personaje... no, o sea, sí es inventado. O sea, lo que pasa es que yo oí hace muchísimos años, pero muchísimos años por radio, una historia de un dentista en Florida que una vez muerto recomendó en sus últimas voluntades a sus pacientes que se hiciesen la prueba del VIH. Oh my god. Os habéis quedado todos ahí No, con madre el mía. culo cruzado. Entonces da que pensar, ¿no? Dices, pues que en manos de quién ponemos nuestra boca, ¿no? Y que ahí que meten todo en... Puede ser una cosa anecdótica, sin más, ¿no? Pero eso me daba pie para crear una cosa, o sea, una especie de monstruo que no es tal. Al final es una persona que, hablando con dentistas, alguna vez me han comentado que sería lo ideal para un dentista, no tener empatía, ¿no? Por el dolor ajeno, porque lo pasan mal, o sea, se ponen ahí a taladrarte la boca y saben que tú vas a sufrir, entonces ellos sufren también, ¿no? O sea, porque te ven ahí, cuando te anestesian y te ponen ahí a Sí, dormir, sí. pero de normal sufren. Entonces, esa pequeña tara que tiene el personaje, pues les vendría muy bien. Pero vamos, tampoco es que sea un monstruo, simplemente pues tiene sus cositas. Sí, O sea, tus Tiene... gustos, tus gustos. empieza fuerte, el cómic empieza fuerte ya. sí, sí, sí. Empieza que dices, madre mía. Y con este Eso personaje... fue, Bueno, sigue, sigue, sigue. eso fue un poco problemático porque yo ese cómic lo había hecho pensando en una especie de micromecenazgo, ¿no? Era el primer cómic que hacía, la primera historia así en plan larga. No, la primera fue Cartas desde Argel, Sí. pero era una historia más corta. Pero este sí que quería editarlo yo solo, ¿no? Inconsciente total, o sea, en plan puto loco, porque no me conocía nadie, o sea, me hubiese comido los mocos. Sí. Entonces, cuando ya lo tuve todo entero y vi que no era el camino ideal hacer un micromecenazgo, pues me enteré justamente que, por casualidad, o sea, que Grafito Editorial buscaba historias, dibujantes y todo eso. Entonces se lo mandé completo, ¡pum! Se lo volqué a ellos. Y tengo muchas anécdotas referidas a ese lanzamiento que tuve con Grafito. Entonces, ellos en ese momento tenían un primer libro en mente, que era el de chorizos, y viendo este, pues se decantaron por sacar este primero, pero con esos miedos normales, porque, coño, tenía bondad, tenía LSD, tenía crímenes, era un poco burro, era un cómic poco burro para primera historia, ¿no? Pero bueno, se ve que a la gente le gusta esas cosas. Sí, 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 quizá llama la atención, es bastante... Hombre, cuando lo lees dices, el personaje te hace cuestionarte cosas tú a ti mismo, ya lo hemos bromeado al principio, pero es verdad, ¿sabes? Quiero decir, Anestesia local. anestesia local, o sea, no, anestesia general, Eso, que te deje ahí. anestesia general que haya más gente en la habitación, por Dios. No, pero al final los lectores acaban reconociendo que se le coge cariño. Sí, No, sí. Que es, o sea, no es que sea malvado, sino que tiene esa vena un poco así psicótica, sin vergüenza, pero con la virtud esa de que tiene la intención de redimirse, ¿no? Entonces, había gente que decía, joder, ¿por qué lo has matado, no? Si al final, bueno, coño, ya he hecho un spoiler. Es de los Vikings. Si el tío podía tener más rodadura, ¿no? Más esto, pero yo creo que era un final adecuado para darle más, o sea, para ponerle esas alas, ¿no? De bendición al pobre hombre, ¿no? Que no es un pobre hombre, es un tío como nosotros, pero que tiene sus pequeños vicios, ¿no? Y que al final la consulta de dentista es como si fuese su pequeño patio de recreo particular, ¿no? O sea, se lo pasa bien con su trabajo. sí, sí. Bueno, eso también, a mí también llama mucha atención las escenas en la guerra también, cuando tiene ahí Uh -huh. un enfrentamiento con, ¿no?, un soldado, ¿sabes? Donde le dice, tú eres un monstruo, no, es un loco. Y él Sí, dice, claro. no.
O sea, como que o sea, como que parece No, como... quería probarme, dice. Quiero probar mis límites, Sí, quiero sí, saber hasta dónde claro, porque llego. al fin y al cabo le brinda ese uniforme la posibilidad de hacer, bueno, en ese momento, pues ser una especie de dentista torturador, ¿no? Sí, Entonces, joder, pues voy a aprovechar, ¿no? Ya que tengo ese gusto por hacer un poco de mal y ver qué es lo que pasa, porque al fin y al cabo él no siente nada, pero le gusta ver si los demás sienten ahí qué es lo que, pues, bueno, pues hacerlo en un medio tan agradable como es una guerra, ¿no? claro. Encima un personaje de estas características contrasta mucho con la época que elegiste, porque es los 60, Kennedy, Sí, esperanza, el progreso en Norteamérica que iba a acabar todos los problemas raciales, Sí, la sí. luna, o sea, Llegar a la luna, todo era era el como el zoom top. mundial sí, sí, de sí, Estados Unidos, esos sí, contrastes, ¿no? De sí, personalidad de con la personas, realidad social. siempre hemos vendido el cómic como un cómic oscuro en una época ahí luminosa, ¿no? En California y todo eso, que no estás viendo siempre el sol, ¿no? Y las barbacoas y demás, ¿no? La buena vecindad. Pero luego tienes que escarbar un poco en la personalidad del personaje, ¿no? Y ahí sí que da pues un poco de miedo. Y tampoco quería hacerlo así un plan, yo qué sé, un cómic tétrico ni nada por el estilo y oscuro, ¿no? Porque eso yo creo que no pintaba bien. Yo creía que era mejor plantear ese contraste de hacerlo todo muy happy Sí. y poner al tío, pues de vez en cuando que se mostrasen no digamos fechorías, sino esos gustos así singulares, ¿no? Que tiene el protagonista. Eso también lo que dices es un cómic que con tu estilo, ¿sabes? El estilo que tienes de línea clara, de todo muy limpio, digamos, que se ve bien, claro, contrasta esa oscuridad del personaje con el estilo gráfico que tú tienes también al transmitirlo. Joder. Lo que dices, las escenas de California es que no puede ser más luminoso todo. O sea, es un cómic Claro. muy luminoso en el fondo. Bueno, en la Sí, sí, forma, de hecho. sí, sí, es chulo. O sea, das la opción de que sea la persona, el lector, el que imagine cosas turbias. O sea, el Sí. que ya. Que todos llevamos dentro la maldad, ¿eh? Entonces, no, se lo está sirviendo en bandeja. Entonces, pues al final ves cosas que hace, igual hasta te imaginas cosas peores, ¿no? O sea que sois unos enfermos. Es que No es cosa del autor, es cosa del lector siempre. hay una escena El autor solo, hay una escena en una barbacoa, ¿vale? Sin contar demasiado, que bueno, el protagonista está obsesionado con una persona, invita a la barbacoa y hay lo que estás contando justo de lo que te puedas imaginar, hay una viñeta, un plano que dice, bueno, ya están todos. Y cuando tocan el timbre, que tú ya sabes que ha llegado la persona por la que el protagonista está interesado, le ves la cara sonriendo, yo con la máscara no lo puedo hacer, pero sonriendo y Sí. dice, ahora sí. Entonces, el tono de tu voz no es un, ahora ya sí, es un, ahora sí. Sí. Como diciendo, "Eh, ahora empieza a Sí, disfrutar". Entonces, tu cabeza ya empieza A trabajar. trabajar. eso lo dejo en vuestras manos, ¿eh? O sea, no voy a hacer yo todo el trabajo. Claro, claro, claro. Yo una Pero pregunta que sí es bueno, o tengo... sea, es que al Dime. final es lo que el lector se apropia de la historia, ¿no? Y al Sí. final pues hace su propia interpretación de las cosas, ¿no? Sí, eso es bueno, porque al final tenga esas lecturas, ¿no? Según cada lector. Yo lo que te quería preguntar, que se sale un poco de temas, de cosas de estas, de fondo de la obra, es la diferencia sustancial que tenemos con Mies como formato, digamos, con respecto a Art de Cuba o Canciones Sonrisas, que son... hay una explicación detrás, por qué Mies es tapadura, más amplio. Yo creo que puede haberlo, o sea, quizá por la propia obra y lo que se Claro, muestra dentro. es más, ¿O sí, son es decisiones más, editoriales tomadas a medida? Porque ya lo hablamos también anteriormente en otra presentación que hicimos también de Satanela, también comentaban que los editores sugieren o proponen cosas para cómo va a sí, salir el sí, sí, libro, sí. el No, y formato. esto se habló mucho, o sea, de que el formato ya igual, viendo la trayectoria y que la gente ya estaba acostumbrada a mi forma de dibujar, que algunos pedían que fuese el tamaño un poco mayor para pues, admirar, vamos a decir, Sí, el trabajo hecho, pues que a lo mejor sí que era recomendable hacer un formato mayor, incluso ya otorgarle ahí la rigidez, ¿no? O sea, bueno, la rigidez, no la fuerza de una tapadura, ¿no? sí. Y al final, pues, coño, yo cuando lo recibí, eh,
No. Te impresionó, ¿no? ¿Sabes? Sí, Un buen sí, dije, edificio oh, ahí, oh, ahí puesto. vamos. ¿Qué más puedo pedir? O sea, ya de aquí la decrepitud. O sea, no. Aquí ya todo cuesta abajo, ya todo decadencia. Sí, sí, decadencia total. Hombre, yo es No, que, claro, el esto libro nos estaba pidiendo, sí. precisamente claro, digo, joder, aquí tienes algunas páginas dobles, de hecho que tienes que dar la vuelta a TVO para poder admirar el plano, ¿no? De todo el edificio y tal, que efectivamente yo creo que quizá en un formato más reducido, perdería un poquito Perdía, ese sí. impacto. Hubiese perdido, sí, a lo mejor la forma de representar las cosas. Y yo creo que en este ya estaba llamando ese formato, aparte que ya es grueso son 170 y pico páginas y todo eso, o sea que ya pedía Sí, sí. este formato. Sí, Ya pedía la tapa dura, ¿no? La tapa dura estaba ya sí, pidiendo paso. Encima sí, aquí sí. la Vamos, arquitectura es tampoco, o sea, no importante. hubiese dicho yo que no, pero, o sea, si hubiese dicho, pues es que no da para no sé qué, pues hubiésemos llegado a un formato más pequeño y eso, tampoco. Que soy conformista total, pero vamos, lo he visto ya, y dices, no te vas a tirar para atrás. Y de hecho, las ediciones que se han hecho en el extranjero también han pasado al tema de tapadura y eso que han funcionado bien, o sea que no. Que encima de eso, que en los otros, que es más de personajes, digamos, aquí este Mm. tiene personaje, pero tiene la arquitectura de fondo, Claro, tiene. que da peso Sí, a toda sí, la sí. trama. Entonces, claro, el formato así, para todo lo que es el edificio, las casas que hacía al principio, la gente buena cuando dice se les olvidó poner el tejado. Porque las casas son planas, el tejado. Pues todo eso Sí, en sí. un formato así, claro, es verdad. Sí, Se pierde. desmerece o Claro. tendría poca fuerza. Entonces sí que es más. Y aparte es un libro ya de catálogo, o sea que es de colección, como quien dice, no pasa, es intemporal, entonces no pasa el tiempo por él, porque la historia que se cuenta, o sea, la puedes leer dentro de 7 años que sigue contando lo mismo que pasó en su época, ¿no? Entonces no pasa de moda. Entonces, con ese formato tenía todas las papeletas para que encajase bien en un tapadura, sí, sí, sí. Vale, pues estoy consultando porque llevamos un ratillo hablando contigo y quiero ver si alguien en el chat te está preguntando algo. O sea, tengo que sacar o animo a todos los que estén viendo el directo con nosotros que lancen cualquier pregunta a Agustín, que está aquí para ello también, precisamente. Cuidado, pero yo las esquivo, ¿eh? Hombre, depende de la pregunta, habrá que ver. A ver, es que no sé qué he hecho yo. Yo soy un poco inútil tecnológico. No, de momento no parece que no ha preguntado a nadie nada, pero, pero Se bueno, no abre sé, el turno de preguntas. eso, Preguntas críticas o lo que surja. claro, yo pues voy a dar mi crítica en particular sobre Mies y qué tal. Yo, vamos, me ha encantado en la obra, sobre todo por lo que hablamos del descubrimiento del personaje, en mi caso, y el contexto histórico de las tres obras de las que hemos hablado. O sea, quiero decir que combinas muy bien, Agustín, yo creo, en mi opinión, si te sirve de algo, el momento histórico del personaje, o sea, la historia del personaje junto con el contexto histórico, ¿sabes? Que Todo sirve, el trasfondo, claro, sí, sí, sirve, sí. acompaña muy bien las dos cosas, ¿sabes? Que está muy bien equilibrado. A mí personalmente me parece que está muy bien equilibrado porque, joder, dices, ostras, he aprendido de personajes, me ha interesado la personalidad, el claroscuro del personaje, pero también he aprendido cosas históricas leyendo este libro. Yo en ese sentido te felicito, ¿sabes? Me gusta mucho el trabajo que haces en ese sentido. Sí, encima los datos de arquitectura, que a lo mejor te puede echar más para atrás, y dices, joder, se va a poner muy técnico. Yo creo que acabas con las ideas claras. ¿Sabes? Con los elementos menos es más. Sí, 4 es datitos que ya, sí. ya se te quedan. Sí, Y sí, ya, si sale la conversación, o vas a Nueva York y ves el edificio. ¡Oh! ¡Oh! Oh, mies, menos es Que más. luego ya amplías tu campo y si ya estás muy, muy interesado, te llama mucho, pues Claro. es el pie para introducirte ya de lleno. Y el resto igual, pues mira, vamos a conocer a un guerrillero que a lo mejor no es tan conocido y en esta pues ves la cara esa de que a veces no se conoce a la persona hasta que no la ves sola en una habitación sin que nadie le mire y ahí puesta sobre la cara. Entonces es todo como un repaso histórico y psicológico. Claro, yo la pregunta que no hemos terminado de responder, ¿por qué los 60 tan importantes? Pues porque yo nací en los 70, en el Claro, 71. Es que siempre me ha parecido, o sea, vi hace poco la serie esta entera de Atracón, o sea, la de Mad Men y todo eso. Entonces me gustaba esa época, ¿no? Sí. Porque me parece muy, muy jugosa, muy elegante y muy así, ¿no? Muy, muy elegante en cuanto a vestir, coches y demás, ¿no? Color, o sea, ese tipo de cosas. Y luego, pues, ya empiezas a escarbar en el contexto histórico y lo que decíamos antes, era una época en la que parecía que todo estaba por inventar, ¿no? Iba la gente
a subir a la luna, era el baby boom, yo qué sé, pues había salido al mercado la píldora, o sea, mil cosas, ¿no? Había una serie de libertades que estaban por descubrir, ¿no? Y luego a la vez, lo que se podía haber hecho bien, pues se hizo mal. O sea, todo el tema eso, lo que comentaba antes, pues la Guerra Fría, pues resulta que el mundo estaba en dos bloques y se podía haber hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, pues se podía haber hecho yo qué sé, un mejor reparto, ¿no? De lo que era el mundo, ¿no? Y sin embargo, pues se cayó en un error que todavía estamos pagando, ¿no? Lo que pasa es que ahora comercialmente, ¿no? En bloques y demás, ahora con bloques comerciales, porque al final ya no mandan los misiles, sino la deuda, ¿no? Como quien dice, la panoja. Y luego, pues eso, lo que decía, la descolonización de África, ¿no? Estamos pagando, pues que, joder, pues que unos tipos con una escuadra y un cartabón hicieron así las fronteras en plan recto cuando estaban partiendo por mitad, pues tribus y etnias y demás, ¿no? Pues es una putada. Al final, pues todo eso que se hizo mal en los 60, pues estamos repercutiendo en problemas actualmente, ¿no? Pues yo qué sé, con yihadismos y hostias, ¿no? Al final, yo creo que está todo mezclado. Y en esa época, si se hubiese hecho todo bien, tendríamos otro presente. Que igual sería peor. Mira, en ese sentido hay una novela de Stephen King, que no me acuerdo nunca cómo se titula, pero es la fecha en la que mataron a Kennedy, en la que el protagonista pues tiene la opción de viajar al pasado, pero de una manera muy putesca, y evita el asesinato de Kennedy, ¿no? Pero evitando eso, pues resulta que el futuro que se genera a partir de ahí es putífero total. Empiezan, o sea, parece como que el pasado no quiere ser cambiado. Entonces, pues ahora estoy desvelando a la novela esa. Bueno, un spoiler total. Bueno, hay una serie también, o sea, que está la miniserie Pero también, para quien quiera verla. Pero es eso, al final está cambiando ese pasado y está generando un futuro que es todavía peor, ¿no? O sea, es más desastroso. Y lo que hace él es volver otra vez al pasado y no evita que maten a Kennedy, ¿no? Porque sabe que lo que él ha vivido pues es mejor que lo que en teoría iba a producirse, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues a lo mejor eso que se podía haber hecho mejor antes, pues a lo mejor ahora tendríamos un presente que sería una mierda. O no sé, o iríamos todos con correa o no sé qué. Es lo que hemos hecho y hay que asumirlo. Sí, hay que vivir el presente e intentar mejorar. Pues mira, tenemos ya dos preguntitas para ti. Has comentado la anécdota de lo de Reino Unido, de que triunfan los gatitos, golf y nazis. Entonces nos preguntan qué estás preparando actualmente. Pues un libro sobre gatitos, golf y nazis. No, que va, algo mejor. Estoy ahora, voy por la página 6, muy contento ya por la página 6 porque me está costando mucho hacer, porque, en fin, cosas personales. Un libro sobre un hecho histórico concreto que fue el traslado que se hizo durante la Guerra Civil de todas las obras del patrimonio histórico de Madrid a Valencia y de ahí a Barcelona y después a Ginebra para protegerlas de los bombardeos durante la guerra civil, ¿no? Entonces se llevaron muchas obras del Museo del Prado o de diferentes colecciones para protegerlas, ¿no? Para preservarlas, ¿no? De los bombardeos. Y entonces pues se basa en ese McGuffin, otra vez volvemos al término ese, en ese pequeño detalle para hacer una especie de intento de robo de una de las obras que se trasladaron. Y es pues eso, es esa época y es una mezcla es un continuo ir y venir entre época presente y pasada. Pues y yo creo que estará chulo. Sí, no tiene pinta, vamos. Esta pregunta la dejas Tinder y ahora Velach, ilustrador, dice: amigo Agustín, ¿qué te diría a mí es ahora mismo si leyera tu obra? Abrazote, paisano. Pues con la Ouija diría, te voy a correr por la pradera. No tengo ni idea, no sé, o sea, yo creo que se tendría que ver reflejado, o sea, no tendría por qué picarse, porque al fin y al cabo todo eso que yo cuento está escrito y no he contado más cosas, o sea, que agarraban las cogorzas de miedo, o sea, decían que cuando era más locuaz era cuando tenía un buen pedal, entonces eso no lo cuento, pero sí, claro, por lo que estoy enseñando, sí muestro que era alcohólico pero que lo llevaba muy bien, o sea, que el tío trabajaba y no se le notaba si estaba en periodo o no, así como a otros parece que sí, él parece que no. Pero sí que ese alcoholismo pues arrastraba a la gente que tenía al lado, o sea, yo qué sé. O pues eso, pues las 3 M's, ¿no? Que digo yo siempre, pues martinis,
Montecristos y mujeres, ¿no? Pues al final, pues esas mujeres que va a ir dejando por el camino, ¿no? Pues es un problema, ¿no? En ese sentido, ¿no? A nivel de decir, pues es reprochable, ¿no? Lo que haces, o eso, lo que hablábamos antes de sus devaneos, ¿no? Con los nazis. ¿Qué diría Mies? Pues no lo sé. No tengo ni idea. No lo sé, yo espero que se lo tomase bien. Pues- También me parece que dicen que tenían bastante mala leche, pero bueno, que venga. Pues yo, Con el formato en que se ha publicado, uy, me cago en esto. Me gustaría. o sea, Un edificio ahí. es un señor edificio y... Supongo, es que claro, no lo sé, porque al fin y al cabo es una especie de homenaje, o sea, estoy contando su vida, ¿no? Sí. Es que no lo sé. No, o sea, Yo, vamos, voy a tomar la palabra de Mies y lo que voy a decir es enhorabuena, Agustín, por la obra, por todas tus obras y muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya hemos pasado de la horita de conversación, entonces emplazamos para más adelante, oye, que nos encantaría que volvieras para presentar tu en nueva otras obra condiciones también, en otras condiciones. en otras condiciones. Hombre, aquí ya sabes, aquí en Viñetas, en Madrid, tienes tu casa para cuando quieras, cuando podamos. Nos encantaría hacer una presentación contigo en vivo aquí en la tienda, con público que te pueda... Sí, sí, de carne y hueso que me pueda apedrear. Eso es, así que nada, Y, bueno, dime. casi se nos olvida. La pregunta que siempre hacemos a los invitados. Es verdad. Sí, sin responder. Que yo creo que más o menos por dónde van a ir los Ya tiros. que has hablado de Kennedy, del libro de Stephen King, si tuvieras una máquina del tiempo, ¿a qué época de la industria del cómic te gustaría viajar? De la industria del Sí, cómic. de la historia del cómic. Cultural del cómic, vamos. ¿Dónde te hubiera gustado a ti ejercer o O vivirlo? estar ahí como lector la primera vez que sale el cómic ese, la primera edición. Pues no lo sé, no tengo ni idea. O sea, podría decir, es que no sé, eso es, rozaría la petulancia y esas cosas, pero a mí me hubiese gustado conocer, por ejemplo, a Moebius. O sea, en vida y eso, cuando llevaba esos pelos así, estaba fumado y todo eso. ¿Alguna respuesta? Es que tampoco, o sea, no soy muy, o sea, yo me considero muchas veces muy de una especie de impostor, ¿no? Que está aquí, he llegado aquí y no sé cómo. Y bueno, se me están dando bien los cómics, pero tampoco soy de los que sienten especial devoción por el mundo del cómic y no sé qué. O sea, yo tengo 4 tótems, ¿no? Que son Moebius, Bilal, Miguel Ángel Prado y Las Pastoras. Y de ahí me sacas y igual me pierdo, ¿no? Y luego tengo, pues yo qué sé, Jiménez y demás. Y conozco a muchos y eso, y me gustan mucho sus obras. Pero luego decir, pues me gustaría, yo que sé, la época de Crazy Cat o lo que sea, que por ejemplo es una época bastante chula, ¿no? Porque es innovador y demás, ¿no? El formato. O yo que sé, o Little Nemo, ¿no? De Mackay. Pues a lo mejor esas épocas, pero vamos, de espectador, ¿eh? No yo haciendo cosas. O sea, no me Solo para vivirlo. yo para vivir, o sea, para ver como espectador y volver otra vez a mi cama, o sea, tranquilamente. Muy bien, perfecto. Yo pensaba que os hacíais los 60, aunque sea solo para vivir los hechos y cambiarlo. Claro, lo que pasa es que en los 60 es que la industria, que el Kirby, cosas por el estilo, o sea, Barbarella, es que no sé decir, pero no, tampoco me llamaría, o sea, me llamaría más la atención otra cosa, o sea, vivir, pasar por esa época, pero no a nivel de cómic, sino a nivel de, pues lo que sé, de historia, por ejemplo, o sea, ser un espectador de esa historia, ¿no? De, yo que sé, Luther King y demás, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. O Castro, yo que sé, 1000 cosas, ¿no? Pero a nivel de cómic, sí, el cómic es una cosa pequeñita en comparación con la historia en general. Es una cosa que estamos ahí intentando, pero es una cosa tan minúscula que... Pero cuenta grandes historias, eso sí. Sí, sí, por eso, y intentar llegar al público y enseñar y crear escuela. Entretener también. Sí, sí, al fin y al cabo es eso, es una especie de método, ¿no? Para estar ahí, de evasión, ¿no? Y esas cosas también. O sea que... Pues nada, pues ya está respondida la pregunta que no puede faltar en nuestros directos. Esta pregunta se avisa antes, ¿eh? No, esa hay que pillarla así a sotoboche, a ver cómo se responde. Vale, muy mal. Así que nada, Agustín, muchas gracias también a Yolanda y a Guillermo Grafito también por facilitar las cosas siempre. Y bueno, sabed que tenéis todas las obras disponibles, tanto en la tienda física, en la web, en todas las librerías de España. Esperemos que estén disponibles también. Sí. En nuestra nueva web, es verdad, aprovechamos que tenemos web nueva, que
navegar por ella, cotillear, las cosas que nos gusten nos las decís también para saberlo y corregirlo. Y para mejorar. Claro, siempre, aquí estamos para mejorar siempre lo que se pueda. Así que nada, Agustín, muchas gracias. Gracias. Y esperamos verte pronto. Pues muchas gracias a vosotros y eso, espero veros ya en otras circunstancias y eso, y que vayan las cosas mejor bien para todos. Eso es. ¿Vale? Seguro que sí. Eso es. Adiós. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.